directores del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Lorena, buenos días. Buenos días, Emilio. Buenos días, amigos oyentes de Radio Cuantena. Un gusto estar nuevamente con ustedes, como todos los días. Saludos a Segundo Días. Amigos oyentes, como tú lo indicabas, se reorganiza la penitenciaría con la rotación de internos. Los integrantes de los Chones Killers salieron de la penitenciaría del Litoral. Los miembros de los Águilas y los Fatales pasaron de controlar 3 pabellones a 2 cada uno. La penitenciaría del Litoral, la cárcel más violenta del país, vive una reorganización ordenada por el gobierno y ejecutada por la fuerza pública. Esto además supondría un reacomodo de las fuerzas criminales que operan en esa prisión. Bueno, y precisamente este tema gira alrededor del ISPOL, porque los recursos sagrados que se han entregado históricamente ahí fueron sustraídos, fueron robados matemáticamente por administradores e instituciones del Estado, en quienes confiamos cuando van a dirigir un banco central, cuando van a dirigir una bolsa de valores, cuando van a dirigir una casa de valores, cuando entran y dirigen precisamente las áreas estratégicas del sistema financiero del país. Por eso, ecuatorianos, todos estamos pidiendo respuestas claras de lo que está pasando en el país. Y lo hemos invitado en esta mañana, coronel, buenos días, porque queremos también saber cómo marcha este proceso de recuperación de dineros que, puestos en manos de la institución, brindan mayor capacidad de acción a la propia policía, porque son dineros que les sirven para la tranquilidad de sus hogares, sus familias, y evitan que también, al tener sus propios recursos, sean tentados por las olas delictivas que también tocan las puertas. Vamos a darle el buenos días, Emilio, al coronel de policía Renato González, director general del ISPO. Buenos días, coronel. ¿Cómo avanza la recuperación de los dineros, venciendo la corrupción en esta importante institución policial? Lo escuchamos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Lorena. Buenos días, Emilio, y a todos quienes nos escuchan y nos miran a nivel nacional e internacional. Efectivamente, estamos muy complacidos porque se han dado pasos fundamentales para concretar lo que usted manifiesta acertadamente, Lorena, vencerle a la corrupción. Hay que comprender que el atraco que se le hizo al ISPOL no fue contra esta institución, sino que es un atraco en contra del Estado ecuatoriano. Finalmente, nuestros continuos llamados, nuestras continuas solicitudes de atención han sido escuchadas y debemos reconocer el rol fundamental de personas tan importantes como el señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, quien no por una ocasión, por varias ocasiones nos ha recibido en el seno del Palacio de Carondelet para preocuparse, para interesarse y para profundizar en la problemática que le afecta al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Es por ello que en días anteriores, del 24 de octubre, finalmente se emitió una resolución de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y hay que destacar en este caso la valentía del ingeniero Marco López, porque no es sencillo. Nosotros estamos muy conscientes que hay una serie de poderes políticos, económicos, inclusive criminales, que deben haberle estado acechando a esa autoridad para que no se emita esta resolución. Porque permítame narrar el camino que se ha seguido hasta el momento para esto. La operación mal llamada SWAP empieza el 30 de diciembre del 2015 a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil, en un horario completamente inusual y en una fecha próxima al cierre del año. O sea, comprenderán ustedes todas las irregularidades y anormalidades que esta operación tuvo. Pero después, el 6 de enero del 2016, entra en escena la Casa de Valores Citadel del señor Javier Neira Salazar y crean 2 subcuentas en el DCB del Banco Central. Una a nombre del ISPOL y otra a nombre de Napscunco. El 7 de enero, es decir, un día después, el entonces director del ISPOL, David Iván Proaño Silva, transfiere de la cuenta tradicional del ISPOL en el propio Banco Central a esta cuenta recién abierta el día anterior, pero bajo el control de Citadel, eso sí a nombre del ISPOL. Y el 8 de enero del 2016 se da una situación, pero que es impresentable, inadmisible, inconcebible. El Banco Central registra de manera manual la transferencia de 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna que le pertenecían al ISPOL y que pierde la titularidad al pasárselos a Napscunco. Estas 2 subcuentas bajo el control de Citadel, Casa de Valores, en una supuesta operación cruzada, pero que de cruzada no tuvo nada, porque el ISPOL entregó, pero no recibió nada. Y luego, el 12 de enero del 2016,
se transfieren finalmente de esta nueva cuenta de NAPS Junco bajo el control de Citadel a la cuenta de Picaval, donde hasta ahora permanecen esos recursos. Así se dio la mal llamada Operación Swap. Estos 327.3 millones de dólares se constituyeron en el subyacente de los denominados Global Depositary Notes, que son documentos que el banco Citibank de Nueva York los entregó ¿a quién? No al ISPOL, a las empresas del señor Chers. Por eso es que es grosero el atraco que sufrió el ISPOL en el año 2016. Esto a lo largo del tiempo ha generado pagos por alrededor de 195 millones de dólares, de los cuales el ISPOL en un buen balance ha recibido 28 millones de dólares. Miren el despropósito, 195 millones de dólares pagados y el ISPOL apenas recibió en sus arcas 28 millones de dólares. Pero, ¿cómo llegamos a este momento crucial? En el mes de julio del año anterior, logramos en primera instancia aplicar una medida cautelar de retención de esos recursos para evitar el desangre, porque estos pagos se venían efectuando mes a mes. Tan es así que de julio del año anterior a la fecha se han pagado en intereses 26 millones de dólares. Es decir, se evitó que 26 millones de dólares, inclusive, esto es terrible, fuguen del país sin pagar impuesto de salida de visas, porque así estaba concebido este mal llamado programa GDNs, que contó con la anuencia de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas de la época, del propio Banco Central, de todos. Aquí estaban involucrados todos. Entonces, logramos en primer lugar la retención de esos recursos el año pasado y a partir de este año, ya con esta presencia muy directa del señor presidente de la República, empezamos a gestionar la recuperación. Emitimos nosotros en julio de este año un documento a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros solicitando la aplicación del artículo 10, numeral 2 de la Ley de Mercado de Valores, que se refiere a las medidas correctivas de saneamiento. En ese organismo de control entran en la duda si estas medidas de saneamiento y corrección se contraponen a la aplicación de medidas sancionatorias que ya se la impusieron al Banco Central el año anterior por esta misma operación. Y le consultan a la Procuraduría General del Estado. Ahí juega un rol fundamental el doctor Íñigo Salvador, quien muy ágilmente le responde al órgano de control y le indica que no tiene ninguna contraposición la aplicación de medidas de saneamiento y corrección con las medidas sancionatorias anteriormente impuestas. Pero le recomienda que la Junta de Política y Regulación Financiera regule de mejor manera esta aplicación. Así ocurrió en días pasados y por eso es que finalmente el 24 de octubre se emitió esta resolución por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que le impuso un plazo de 10 días al Banco Central, plazo que se cumple el día de mañana y que estaremos atentos a que finalmente ya se concrete esta recuperación de 290 millones de dólares, que es una cifra que se la dice fácil, que suena fácil, pero que es un montón de dinero y que constituiría ya la tercera parte de lo que nos atracaron. Estamos dialogando con el coronel Renato González, director del ISPOL. Coronel, el relato que usted hace y la experiencia que está viviendo la Policía Nacional, el Estado ecuatoriano, como bien señala usted, desde el 2015, con nombres, apellidos y la forma como se organizó este atraco, ¿verdad?, a los fondos de la institución, demuestran que definitivamente hay una serie de mecanismos y vías de escape en el sistema financiero nacional, porque hemos escuchado, pues, en esta primera parte de su relato, el manejo de la columna vertebral del sistema financiero que está vinculado con el sistema de seguridad social, no solo el ISPOL, sino el IFA, del IES y de toda institución que brinde este tipo de servicios, donde aparecen estos personajes por su influencia política y poder que tienen en el manejo de las instituciones, ¿verdad?, llenándolas de personas que se encargan de ir cumpliendo estos cometidos hasta que van defalcando al Estado. Esta es una práctica que no solamente entendemos, la ha vivido la Policía Nacional, sino la están viviendo otras instituciones también a lo largo de estos años. Ahora, en base a esta experiencia, coronel, han logrado ustedes recuperar, y usted bien lo dice, recuperar 290 millones de dólares, pues no es cosa fácil de todos los días, pero es la tercera parte. De aquí para adelante, ¿cómo se va recuperando, se van a recuperar los otros valores y cómo se ha logrado que, por ejemplo, la Fiscalía General, los jueces vayan determinando también
las responsabilidades para evitar que muchos de estos personajes sigan incrustados al interior del sistema financiero del país y no se repita más adelante otra escena con otros protagonistas. Coronel, adelante. Empiezo por lo último, Emilio. La verdad es que muchas de las instituciones públicas y privadas todavía están infiltradas por esta serie de personajes nefastos. Y le doy un ejemplo reciente. En el caso de Nielsen Arias, sus repercusiones en el Ecuador de las investigaciones llevadas en Norteamérica, fue inicialmente detenido, está siendo procesado, pero está con medidas cautelares, porque así de benignos son nuestros jueces, el señor William Vázquez Rubio. ¿Sabe quién es él? El ex subsecretario de Crédito Público, involucrado, como le digo, en el caso de Nielsen Arias, pero en el caso Ispol también tuvo participación. Él es uno de los que viajó junto a Grace Rivera Llanes, hermana de Patricio Rivera Llanes, que era ministro de Economía y Finanzas, y también viajó con Madeleine Abarca a Nueva York a dar el ok para este mal llamado programa GDN. Si ven los nexos que se van juntando con los diferentes casos, por eso es que yo he dicho que el tema de Ispol es un caso claro de crimen organizado político, económico, transnacional, que tiene nexos, que tiene vinculaciones con Seguro Sucre, con el caso de Brecht, con el caso Petroecuador, con Miami Boys, con todos estos casos, inclusive con las torres, porque son los mismos nombres que se van repitiendo, a veces hasta las mismas empresas y las mismas cuentas. Entonces, es muy duro luchar contra todos estos nexos que tienen en las diferentes instituciones públicas y privadas. Por eso es que se comprende que las investigaciones, inclusive en el país, avanzan a un ritmo muy lento. El sistema de justicia ecuatoriana le debe mucho al Ispol. Van 26 meses y no hay un solo sentenciado. Pero no solo eso, continuamente estamos siendo revictimizados. ¿Por qué? Porque se prolongan demasiado la realización de audiencias fundamentales como las denominadas audiencias de evaluación y preparatoria de juicio. Ni siquiera las de juzgamiento, las audiencias previas a esa etapa. En virtud de eso, no hay todavía ningún juicio que se haya iniciado en el país en contra de los presuntos responsables. El caso peculado, que es uno gravísimo, por 216 millones de dólares en bonos con pacto de compra, 3 veces ha sido suspendido y la nueva fecha tenemos para el 9 de enero del 2023. Y en la última convocatoria, que fue en octubre, pese a que desde julio se le avisó a la Defensoría Pública que se preparen para, en el caso de que alguno de los procesados no se presente con abogados, se asuma esta defensa técnica por parte de la Defensoría Pública. El momento en que se requirió, la representante de esa institución lo que manifestó es que hace una hora le habían entregado el caso y no podía leer la cantidad de cuerpos procesales que eso tiene. Obvio que es así, pero mire usted la negligencia, la indolencia, la impasividad que tienen para estos casos que son de connotación pública. Imagínense, si eso le pasa al Ispol, ¿a qué está sometido cualquier ciudadano común de este país? Pero sin embargo, es muy activa la participación de la Defensoría Pública cuando se trata de defender los derechos de procesados en delito flagrante. Ahí sí oponen resistencia a las medidas que se les pide de prisión preventiva, son muy preparados para solicitar medidas cautelares. Entonces, esa es la una parte. Lo otro, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante para recuperar? Tengo que agradecer la confianza del mando institucional. No es sencillo para la Policía Nacional del Ecuador mantener por alrededor de 18 meses al equipo, porque esto no se trata de una persona, esto es de un equipo que está aquí en el Ispol y que ya han pasado 3 comandantes generales. Por eso es que yo debo reconocer la confianza depositada por el mando institucional, por mis generales y en especial por mi comandante general Fausto Salinas, quienes han demostrado darnos su apoyo, fundamentalmente manteniéndonos en estas funciones, pero también con la realidad de darnos los recursos que requerimos. En virtud de eso, esa preocupación que ahora esperamos nosotros también continúe en la línea por parte del nuevo señor ministro de Interior, mi teniente coronel Juan Zapata, vamos a requerir de algo que nos ofreció el señor presidente de la República. Él me lo dijo a mí directamente: coronel, el tema Ispol para mí es un tema de agenda presidencial, y así lo ha demostrado. La siguiente meta será recuperar los 40 millones de dólares que los tiene unilateralmente retenidos el Citibank Nueva York. Y luego debemos recurrir a 125 millones de dólares que están confiscados por las autoridades norteamericanas, que incluso requerirán de gestiones diplomáticas. Y ahí va a cumplir un rol importante el canciller Juan Carlos Holguín, de quien también hemos recibido varias voces de apoyo.
Es decir, como usted podrá notar, Emilio, si para que nos devuelvan 290 millones de dólares se requirió la presencia y activa participación del presidente de la República, del superintendente de compañías Valores Seguros, del procurador general del Estado, del gerente del Banco Central, el economista Guillermo Avellán, de otras instituciones públicas. Yo les hago la siguiente reflexión, y los abogados lo ocupan muy comúnmente este dicho: en derecho se deshace como se hace. Si ahora, para recuperar, se requirió esta conjunción de voluntades, de decisión, de actitud positiva de todas estas autoridades, mi pregunta es la siguiente: ¿y en el pasado, cuando nos atracaron, no creen que pasó exactamente lo mismo? ¿O qué creen, que el presidente de la República no sabía que 327 millones de dólares que el Ministerio de Finanzas, dirigido por este señor Patricio Rivera Llanes, pasó de pagarle al ISPOL a un banco de la talla del Citibank? O sea, así de claro, así de claro. Esto fue conocido por las más altas esferas del gobierno de la época. Coronel, si es un tema de agenda presidencial, ¿por qué los involucrados, como usted dice, todavía no hay sentenciados en este tema donde hay muchas personas involucradas? Porque los dineros no pudieron desaparecer así a vista y paciencia de todo el mundo. Aquí hay varios, como usted mismo lo ha señalado. ¿Por qué razón en ciertos temas la justicia va lenta y en otros temas realmente es súper acelerada? Hay hasta sentencias en 17 días. Bueno, la culpa la tiene Montesquieu cuando dividió los poderes en ejecutivo, en legislativo y en judicial. Entonces, lastimosamente, el presidente de la República no dirige el sistema judicial, que goza de independencia. Y, a mi pesar, el sistema de justicia ecuatoriano, que está montado desde el año 2014 con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, tiene una estructura claramente favorable para los potenciales victimarios y en contra de las víctimas. Ellos tienen una serie de recursos, me refiero a los potenciales victimarios, horizontales y verticales. Mire que usted, y le voy a narrar lo más rápido posible, para que llegue a una sentencia es un camino largo y tortuoso. En primer lugar, debería encontrarse con un fiscal honesto y ágil, y tienen las investigaciones previas una duración de 1 año para delitos con penas de hasta 5 años de prisión y de 2 años para delitos con penas mayores. Ahí ya tiene usted varios meses perdidos, y esa es una etapa preprocesal. Si en esa etapa preprocesal se encuentran elementos esenciales de convicción, recién se llama a una audiencia de formulación de cargos y se inicia la fase procesal, que es la instrucción fiscal, que puede durar 90 días y puede ampliarse hasta 120 días. Cuando ha terminado la instrucción fiscal, recién se solicita fecha y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, donde el fiscal acusa a Julano, a Sultano y a Mengano, y un juez. ¿Qué tal si le toca un juez? No le pasa juicio a ninguno. Digamos que tuvo la suerte de encontrarse con un juez honesto, le llama a juicio a Julano, a Sultano y a Mengano. Recién ahí pasan a un juicio, ante un tribunal. En el tribunal debe tener la suerte de por lo menos 2 jueces sean honestos para que lo sentencien en primera instancia. Y esa no es sentencia definitiva todavía. Tienen la apelación ante otra vez 3 jueces. O nuevamente usted debe confiar en la divina providencia que le toquen 2 jueces honestos y recién tiene sentencia en segunda instancia. En el país formalmente no existe la tercera instancia, pero informalmente sí, y es la casación. Recién cuando un procesado pierde casación en Corte Nacional de Justicia, se le puede hablar de sentencia ejecutorial. Y ahí no termina la historia, Lorena y Emilio. Todavía les quedan recursos de ampliación, recursos de revisión e inclusive el plantear una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Y ahí recién tenemos un sentenciado, como esos que andan prófugos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando cumple sentencia? Viene la parte de las rebajas y de beneficios carcelarios por buen comportamiento, por estudiar, por sacar maestrías online. Y resulta que de una pena de 9 años terminan cumpliendo la tercera o a veces la cuarta o a veces la quinta parte de la pena. O sea, en este país el sistema penal incentiva a delinquir porque los niveles de impunidad son altos y en el supuesto no consentido de que llegara a pagar sentencia, oiga, es buen negocio, pues, mandarse 4 o 5 años en la cárcel y luego salir a disfrutar de como 20 millones de dólares. Y ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Coronel, usted ha puesto el dedo en la llaga en este tema y ojalá que las experiencias que están viviendo ustedes defendiendo los recursos de la institución y de la Policía Nacional sirvan para aportar cambios en el Código Orgánico Integral Penal, reformas que se puedan en la Asamblea, en base a estas experiencias, tratar
para ver cómo se le va poniendo candado o cómo se va cerrando tantos agujeros que están visiblemente identificados, pero que echa la ley, echa la trampa, coronel. Pero aquí aterrizamos finalmente un tema importantísimo. En estos días en que se está enfrentando a la delincuencia organizada y a grandes carteles, ¿verdad? Como el Sinaloa, como el cartel Jalisco Nueva Generación, como carteles del Golfo, México, etcétera, y otros que han visto que el Ecuador, lo que usted acaba de mencionar, tiene un escenario no solamente geográfico ideal, sino una estructura jurídica, judicial y un poder contaminado que permite que acá vengan extranjeros también, delincan y fácilmente arreglan sus problemas y penas, etcétera. Pero quedan los rezagos, coronel, pues están en este momento afectados muchísimos miembros de la tropa policial que han sido unos asesinados a mansalva y sus hogares han quedado completamente destruidos y económicamente con grave situación. Hay muchas viudas, muchos niños huérfanos. En este momentito los destacamentos de la policía están siendo resguardados y custodiados porque no hay la suficiente seguridad y se los asesina al interior de los propios UPC, etcétera. Entonces se nota que hay una estructura organizada en la parte legal interna, corrompiendo jueces, fiscales y también abogados que se ponen las órdenes para trabajar en el país, con leyes permisivas y contaminadas, y también pues los otros que se encargan de asesinarlos, amedrentarlos y tratar de liquidarnos a nosotros, los ciudadanos, la confianza en la seguridad nacional. Ante eso, con estos recursos, coronel, ¿cómo se va a acudir en primer lugar sobre todos los policías afectados, que son muchísimos en el país, que en estos momentos necesitan sus viudas urgente ayuda? Y Emilio, el coronel pues indica que el presidente de la República ha brindado toda la ayuda para esta investigación y recuperar los dineros, pero también hay una contradicción en lo que es la ayuda del gobierno. Se ha reducido para el 2023 el presupuesto precisamente para la seguridad, para la policía. Entonces, definitivamente el presupuesto no se puede reducir, hay que aumentarlo porque precisamente los policías que están en estos momentos siendo víctimas de la violencia, de la inseguridad, es precisamente porque no tienen las armas ni los instrumentos para defenderse. Adelante, coronel. Empiezo por esto último, que no es ámbito ni competencia, pero no puedo eludir la respuesta, Lorena. No conozco a profundidad los parámetros en los que haya sido presentada la proforma presupuestaria 2023, pero sí estoy al tanto de que de parte del Ejecutivo existe, no de ahora, de hace meses atrás, el ofrecimiento de partidas extra presupuestarias cercanas a los $1.200 millones. Esto lo conozco, ¿por qué? Porque se nos requirió a las diferentes unidades policiales que remitamos los diferentes proyectos de inversión que se requiera para utilizar esos recursos. Entonces, puede ser que exista tal vez en inicio alguna reducción en la proforma presupuestaria 2023 para el presupuesto de seguridad o tal vez para el inclusive directo de la Policía Nacional. No lo conozco como le estoy manifestando, pero estoy convencido que sí existe la preocupación porque incluso en meses anteriores viajó mi comandante general a Israel para realizar los contactos en la adquisición de equipamiento. Claro que esto no llega en pocas semanas, sino que son procesos contractuales internacionales que toman su tiempo, pero que permitirán, ojalá en el futuro cercano, equiparle de mejor manera a la Policía Nacional. Pero no solo eso, también está pendiente, recuerden, la aspiración de contar con una universidad que no es exclusiva de la Policía Nacional, que es una universidad de ciencias de seguridad ciudadana que se puede constituir claramente en el ámbito académico oportuno para que se junten la teoría con la práctica. ¿A qué me refiero? Ya hay universidades muy prestigiosas en el país que estudian la seguridad ciudadana. Le doy el ejemplo de la Flaxo. ¿Cuál es la debilidad que a mi criterio empírico yo lo veo? No tienen la mezcla directa con la praxis. La Flaxo sabe muy bien la teoría, pero la práctica la realiza la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. ¿Qué mejor que exista una universidad de ciencias de seguridad ciudadana donde puedan ir los teóricos, los académicos, los dogmáticos, los estudiosos de todos estos temas y se puedan juntar con quienes vienen desde la parte pragmática y saquemos estudios de valía para el país? Finalmente, con la
pregunta de Emilio, estos recursos van precisamente para esas familias. Y esto es lo más triste del atraco al ISPOL. Élites económicas y políticas de este país indolentes que atracaron 950 millones de dólares a familias humildes, como usted bien lo manifiesta, a las familias de Verónica Songor, a las familias de Félix Contreras, de Rommel Chunata, por citarle a 3 de los recientemente fallecidos, de Eduardo Perlaza. Yo lo conocí porque cuando estuve de agregado en México fue a un curso, un afrodescendiente muy preparado en la lucha antidrogas y que falleció hace pocas semanas en Santo Domingo. Para esas familias se requieren los recursos. ¿Por qué? Porque cuando fallecen tenemos como seguridad social policial que cancelar gastos funerarios, gastos de mortoria, el seguro de vida y hacernos cargo del pago de la pensión de Montepío para su viuda y para sus hijos huérfanos. Nada va a compensar la falta de ese padre, de esa hija, de esa hermana o de ese esposo en la familia policial, pero procuramos que la seguridad social le revista de esta especie de compensación económica. Por eso también es importante que se comprenda la trascendencia de tener un régimen de seguridad social especial como es el del ISPOL, que no tiene nada que ver con el régimen de seguridad social general. Las otras profesiones muy respetadas por mi parte, la arquitectura, la ingeniería, los profesores, los periodistas, todas las profesiones son necesarias para hacer patria, pero no tienen el nivel de riesgo de la Policía Nacional. Anualmente, Emilio, nosotros, como filas policiales, aportamos alrededor de 80 u 85 miembros fallecidos en actos del servicio. La guerra del CENEPA, averigüen, ocasionaron bajas cercanas a las 50 personas fallecidas y alrededor de 70 amputados, 120 personas de las gloriosas Fuerzas Armadas que aportaron sangre por defender nuestra soberanía. Bueno, la Policía Nacional, cada año, alrededor de 80 u 85 héroes que lastimosamente no tienen el reconocimiento que se merecen. Coronel, muchísimas ha sido gracias. Un diálogo muy productivo porque nos ayuda a lo que nos hemos propuesto de estos micrófonos, elevar el concepto más importante, que es la escala de valores, demostrar que debemos los ecuatorianos unirnos, redescubrirnos, ¿verdad?, entre los ciudadanos que aporten lo más positivo para mejorar la situación educativa de valores. Y qué bien que hayan ustedes apostado por que exista la universidad que los capacite y prepare. Ahorita por la urgencia se está pidiendo que en 6 meses se prepare ya a un miembro de la institución policial para que pueda enfrentar, ¿verdad?, esta ola delictiva del narcotráfico. Pero también son temas irresponsables porque se está lanzando prácticamente a un mundo sin experiencia, desconocido, a jóvenes que quieren integrar la institución, pero que también sus familiares quieren que se preserve sus vidas. Entonces, muchísimas gracias, coronel. Un gusto haberlo Muchas tenido gracias, en los micrófonos Lorena, de Radio Emilia, Cuantena. un saludo a todos los ecuatorianos. Un gran día.